Y pues estos son de los socios claves que han estado involucrando en pistas bíblicas, en este nuevo curso de pistas bíblicas, que bueno, liderado a través de Movimiento de Niñez y Juventud, World Vision, tanto Chile como México, pues hemos estado involucrados, al igual que Claves, el Buen Trato para la Vida, y Chile Cuenta Conmigo, que han sido los grandes aliados que han estado involucrados para poder tener este curso. Sabemos que pues conforme van pasando las sesiones, el trabajo o las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia, en la casa, se nos va dificultando, pero ya estamos a punto de concluir, de poder certificarnos. Entonces sería importante que sigamos haciendo este esfuerzo para poder certificarnos. Recordar, pues aquí están las fechas, ya estamos en la última. Hoy vamos a hacer un cambio en cuanto a las temáticas. No vamos a ver lo que es eclesiología, esas quisimos dejarla mejor al final para poder cerrar bien, y ahorita vamos a ver pues los desafíos de transformar y ser transformados, porque esto nos va a servir también esto que veamos para seguir afinando nuestros proyectos sociales, ¿verdad? Recordemos que tuvimos una sesión extra en donde vimos cuál es este proyecto social integrador que tengo que hacer y cómo lo tengo que implementar. Sé que todavía algunos de ustedes han estado revisando el formato, han estado afinando algunas cosas para sus proyectos, algunos ya los han presentado, pero pues hicimos este cambio en cuanto a la temática. Recordemos pues algunas de las cosas para poder certificarnos, que es mínimo haber participado en 4 sesiones sincrónicas para que ahí vayan haciendo el esfuerzo. De las que les falta una para poder completar, la siguiente ya no podrían faltar, ¿verdad? Responder al foro sobre la lectura de las 5 semanas. Ahí les dejamos una pregunta clave. Sabemos que pues están sacando un tiempo extra para poder capacitarse, fortalecerse en estos temas, y pues por eso no hemos puesto muchas tareas, nada más la única es que contesten el foro, y que eso nos permite pues ir aprendiendo también de lo que ustedes van reflexionando, ¿verdad? Completar el formato de propuestas de proyecto social integrador, que ese ya está dentro de la plataforma, ya está la grabación, ya está el formato, hay un formato PDF que también pueden bajar para poder hacer su proyecto en borrador antes de subirlo al formato, y pues realizar la implementación. Es bien importante que lo que aprendamos lo podamos realmente implementar, porque eso nos va afinando nuestras competencias, eso va haciendo que realmente tengamos estas competencias y manejemos los temas en la medida que lo implementamos, en la medida que nosotros vamos haciendo estos proyectos sencillos. Esto nos va a determinar que vamos fortaleciendo nuestras capacidades y competencias, y por lo tanto, tanto en el mes de diciembre como enero es la implementación. Van a tener que enviar sus evidencias de esta implementación hasta el 31 de enero, y a partir del 14 de febrero pues tendríamos nuestras ceremonias de graduados. Lo que queremos es que pues las 500 personas que se inscribieron se puedan certificar. Sabemos que se van dividiendo las personas que tuvieron acceso a la beca. Recordemos que los que estamos aquí somos afortunados porque pues nos dieron una beca al 100%. Entonces aprovechemos al máximo estas becas que nos dieron, y que pues en el transcurso, conforme van pasando las semanas, pues bueno, pues vamos decayendo un poquito el ánimo los participantes. Entonces les pido ahí que también en sus grupos de WhatsApp, ustedes mismos los que están aquí también animen a sus compañeros a que no se queden en el camino, y que podamos ser estos grupos de apoyo, no solamente la asesora, sino también ustedes, que puedan apoyar para animar a sus compañeros a completar el curso, y que podamos realmente celebrar todos juntos estos proyectos y estas implementaciones que vamos a tener en estos meses. Y pues también, pues comentarles, pues bueno, estos son los temas que vimos, que fue nuestras niñas y niños de hoy, con Carmen Álvarez González, que es directora regional para América Latina de Viva
Together for Children. También tuvimos el tema 2, que son las niñas y los niños en el reino de Dios, y que esto fue dado por Karina Ojeda, que es socióloga enfocada en estudios de la religión. Y ahí tuvimos a 3 invitados también especiales. A estas 2 adolescentes, desde su perspectiva, nos hablaban de este tema, que es bien importante cómo también nosotros podemos empezar a escuchar a las niñas, niños y adolescentes, y cómo en conjunto podemos implementar estas propuestas. También, pues, el tema de la semana pasada, que fue del Dios patriarca al Dios de la familia, que nos lo dio Alexander Goncalves, presidente de la Asociación de Claves en Brasil, y que también fue un tema, pues, muy importante, ¿no? Y el día de hoy que les decía que hicimos un poquito de cambio, porque pensando que este tema los iba a desafiar más para poder tener sus proyectos sociales integradores, quisimos hacer este pequeño cambio. No va a ser la eclesiología, pero sí tenemos al ponente, que es Harold Segura, que es el director de Fe y Desarrollo de Visión, World Vision para América Latina, que él nos va a dar el tema de transformar y ser transformados. Y Richard Serrano, que es músico, pastor, maestro y educador y teólogo venezolano, que es director de educación, él nos va a dar el tema de eclesiología. Vamos a cerrar seguro con esta ponencia, entonces, para que animen a las personas a que puedan y estar en la última sesión sincrónica para que puedan tener esta certificación. Entonces, estos son pues los temas que tenemos, y les agradecemos también a ellos. Bueno, ya no, y pues aquí están nuestras redes sociales. Recordar que la grabación sobre el proyecto social integrador está en la plataforma, y que también pues recordemos que los asesores pues también están ahí para poder apoyarnos en cuanto a dudas, en cuanto a preguntas que tengamos. Es bien importante. Y también ustedes igual pueden contestar dentro de los grupos las dudas que van generando los demás compañeros, pues eso nos va a permitir ir fortaleciendo. Recordar que pues en el chat están poniendo mis compañeras asesoras el link de asistencia. Es importante que puedan registrarse ahí su asistencia. Sabemos que a algunos se les complica cuando estamos en el teléfono buscar el chat, porque nos tenemos que salir de la imagen, entrar al chat para poder hacer eso. Háganlo para que puedan registrar su asistencia. Entonces, muy, muy importante. También pues agradecemos nuevamente a las organizaciones socias, como les decía, que en este caso de World Vision Chile, pues ha estado apoyando Karina Sol Ojeda, que es la coordinadora de Fe y Desarrollo de World Vision Chile, una servidora, Esmeralda Reyes, que soy gerente de Fe y Desarrollo de World Vision México, y pues también está Adriana de Ágata, que es de Claves de Juventudes para Cristo de Uruguay, que también ha sido, pues ahí está, ha estado en este grupo de coordinación, junto con la Red de Iglesias Evangélicas Chile Cuenta Conmigo, que son parte del equipo de voluntariado y de asesores que nos han estado apoyando en esta parte. Entonces, pues bueno, pues vamos a continuar. Les recordamos nuevamente, escriban sus preguntas para sus ponentes, para el ponente, para que nuestras compañeras asesoras pues al final puedan seleccionar y puedan hacer preguntas a Harold. Entonces voy a dar pie para presentar a nuestro compañero, al ponente del día de hoy, que es Harold Segura. Y pues él es director de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Es pastor bautista desde 1980, es teólogo, es profesor universitario y administrador de empresas, es exrector del Seminario Teológico Bautista Internacional y hoy Fundación Universitaria Bautista.
tiene el Magíster en Teología, Magíster en Ciencias de la Religión, es egresado del programa doctoral en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, doctorado del programa del doctorado interdisciplinario en Letras y Artes en América Central con énfasis en Teología en la Universidad Nacional de Costa Rica, vinculado al trabajo de organizaciones no gubernamentales y especialista en área de fe y desarrollo, miembro de la Alianza Interreligiosa para la Agenda 2030 de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y del Consejo Directivo Internacional del Movimiento con la Niñez y Juventud y cofundador del proyecto latinoamericano Centralidad de la Niñez, escritor de libros sobre espiritualidad cristiana, teología de la niñez y liderazgo basado en la fe, colombiano, casado con Marilu Navarro, padre de Laura y de Juan, y pues le damos la bienvenida a Harold. Gracias, Harold, por tomarte el día de hoy y estar acá con nosotros compartiendo este hermoso tema. Te dejamos. Si quieres, tú puedes compartir la presentación para que sea Bueno, sí, fácil. está muy bien, está muy bien. Bueno, Esmeralda, muchísimas gracias. Una alegría ver, aquí estaba viendo la lista de participantes, ver tantos amigos, amigas, gente que ha demostrado ya por muchos años compromiso con la niñez y a quienes he tenido el gusto, algunos de ellos de verles hace poco. Ahí veo varias amigas de Chile a quienes saludo, de México también, Colombia, uy, muchos países. Y felicitaciones, Esmeralda, Lisbeth, como Movimiento Juntos con la Niñez estamos muy contentos, contentas por esta iniciativa y el alcance que está teniendo. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer la exposición y después nos vamos a dar tiempo para la conversación. Como siempre digo, no necesitan tomar notas sobre lo que yo voy a decir, sobre todo sobre la presentación, porque la presentación ya la tiene Esmeralda y se las va a enviar a todos y todas. Entonces no hay necesidad de tomar las notas, pero sí tomen notas sobre las preguntas, inquietudes. Miren, 40 minutos uno no alcanza a decirlo todo y ustedes son personas que vienen con mucha experiencia y quizá quieran agregar algo más, eh, poner algo que no alcancé a decir o algo que dije, pero ustedes lo quieren poner desde su experiencia o de otra forma. Entonces, enriquecemos la conversación al final, que yo creo que es siempre la mejor parte de una sesión, cuando nos damos el tiempo de conversar y enriquecernos mutuamente. Muy bien, vamos con la presentación. Permítanme el amplío. Y como bien dijo Esmeralda, hoy vamos a tener este tema, transformar y ser transformados. A ver, si yo les pregunto a ustedes, que son personas de iglesia y de comunidad de fe, ¿cuál de esos dos términos es el que nosotros más preferimos? ¿Transformar o ser transformados? Piénsenlo, a ver si están de acuerdo conmigo. Sobre todo cuando pensamos en la misión cristiana. Y cuando pensamos en la misión cristiana, lo que tenemos que hacer, la tarea que Dios nos encomienda con la niñez, casi que de inmediato respondemos, transformar. Sobre todo porque si nos ubicamos en América Latina, ¿dónde estamos? Las situaciones sociales, económicas, muchas veces son tan lamentables para una alta proporción de la población infantil en América Latina que uno quisiera transformar. Es casi que obvio. Entonces, por eso estoy poniendo que la gran pregunta misionera, que es, ¿qué vamos a hacer? Generalmente la respondemos con transformar. Transformar el mundo de la niñez, transformar el mundo de sus contextos sociales, sus contextos de injusticia, sobre todo transformar situaciones de violencia, cómo sufre la niñez violencia en América Latina, violencia dentro de la casa,
lamentablemente violencia dentro de las iglesias. Entonces, lógicamente, viendo esa situación, pues uno responde inmediatamente, transformar. Pero hoy nos vamos a hacer la pregunta por transformar, pero atención, nos vamos a hacer la pregunta que nos ha faltado, transformarnos y la posibilidad de que los actores y sujetos principales de la transformación de los adultos, ¿quiénes podrían ser? Los niños y las niñas. No sé si lo habíamos pensado así, que necesitamos ser transformados como adultos y que quienes pueden ayudarnos en esa transformación son niños y niñas. Yo voy a comenzar aquí recordando un texto bíblico que es muy conocido para la mayoría. Los niños y las niñas llegan queriendo acercarse a Jesús. Los discípulos, atención, los discípulos tratan de impedirlo. Ellos consideran que Jesús es una persona muy seria para estar con personitas que vienen a hacer bulla y, digámoslo, a, a desviar un poco el objetivo tan serio y tan adulto de parte de Jesús. Eran los discípulos quienes querían impedirlo. Entonces Jesús dice, no, déjenlos que vengan a mí. Texto muy conocido. Pero una de las versiones de los evangelios dice, si ustedes no se hacen como ellos, no van a poder entender muy bien, no van a poder gustar lo que significa el reino. Miren cómo Jesús está volteando la dirección misionera de los discípulos. Los discípulos no están en ese momento para transformar, estaban todavía como en una etapa muy prematura para intentar transformar a otros. Entonces Jesús les dice, lo que ustedes están necesitando es transformarse. Y aquello que ni yo he podido, porque él ya llevaba casi 3 años con ellos, y esta gente era terca. Entonces Jesús dice, la niñez, si ustedes no se hacen, aquí está el ejemplo de la transformación, no podrán entrar en el reino, es decir, no podrán comprender, no podrán degustar, no podrán ampliar la visión de qué significa reino aquí y ahora. Entonces, estamos diciendo esto de entrada porque eso nos permitiría tener una perspectiva distinta de la niñez. No solo como seres necesitados, subraye lo que voy a decir aquí, no solamente como seres necesitados, sino como seres que tienen el poder y el potencial de transformarnos a nosotros y ser germen de transformación de toda la sociedad. Ayer en otra conferencia que teníamos donde algunas de ustedes estaban, mencioné una frase de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela decía, de verdad, una nación que quiere un mejor futuro es una nación que tiene que poner los ojos en la niñez, porque en la niñez tenemos la esperanza de que todos cambiemos. Bueno, sobre eso vamos a conversar aquí. Casi siempre que pensamos en la misión, entonces respondemos desde nuestra condición, y tradición de adultos. Todo el texto de las pistas bíblicas, dejad a los niños venir a mí, trata el tema del adultocentrismo, que es un tema que ha caracterizado la misión cristiana por siglos. La misión se hace por adultos, desde la mentalidad de los adultos y dentro de las formas como los adultos también conciben la transformación. Entonces es una misión hecha por los adultos y ni qué decir de la teología. La teología, si uno se va, por ejemplo, pongámosla bien cortita, los últimos 3 siglos, la teología se ha hecho principalmente por varones occidentales, blancos y adultos.
la iglesia igual, sobre todo iglesia de Occidente. Entonces tenemos un tema allí para tratar cómo lograr también esas transformaciones que no se pueden hacer solo desde la adultez y con los modelos adultos, sino que incluya también a la niñez. Una visión adulta, una visión de superioridad y una visión de autosuficiencia. Por ahí quiero comenzar como para poner la parte más crítica de la forma como a veces entendemos misión. Lo hacemos desde la superioridad del adulto hacia el más pequeño o la más pequeña, de los países más ricos hacia los países más pobres. Así se ha hecho la misión. Desde los blancos tratando de conquistar con el evangelio a los que no son blancos. Desde el centro de Europa hacia los indígenas. Pero noten que esa es una tradición que lleva ya siglos y que está incrustada en la mentalidad misionera nuestra. Es una visión adulta de superioridad y lógicamente de autosuficiencia. Hasta hace muy poco en América Latina se comenzó a pensar que también América Latina podía ser no solamente campo misionero, sino también fuente de misión. Pero eso fue recientemente, estamos hablando de que 40 o 30 años. América Latina siempre había sido campo para recibir misioneros, pero no para enviar. Son mentalidades que ya están cambiando y aquí principalmente la mentalidad que estamos tratando en estos minutos es cómo lograr hacer una misión que transforma a la niñez, pero se deja transformar también por ella. No desde la adultez, incluye a la niñez, no desde la superioridad y la autosuficiencia, sino dentro de la capacidad de entendernos como personas necesitadas de aprender y de crecer. Ese es el tema principal de este capítulo de las pistas bíblicas. Voy a leer una parte. Ese adultocentrismo del que estamos hablando aquí se traduce en prácticas eclesiales que presentan a la persona adulta como el modelo de lo que ya está acabado, completo, y a las niñas y a los niños como personas que están a la espera de llegar a ser grandes. Tenemos en la sociedad y tenemos en la iglesia la idea de que los niños y las niñas están como en una sala de espera, donde la sociedad la hacen los adultos y estos están esperando llegar a los 18, que a los 18 van a decir algunas cosas serias porque antes dicen cosas de muy buen humor, pero no muy serias. Están como en una sala de espera esperando, valga la redundancia, llegar a ser grandes. Así, el mundo adulto se entiende como el mundo superior al de la niñez y por eso se desarrollan relaciones asimétricas. Niñez abajo, adultez arriba. Sobre todo relaciones asimétricas de poder entre las personas adultas que son consideradas superiores y la niñez considerada inferior. Este adultocentrismo caracteriza a nuestra cultura. No es un asunto solamente de las iglesias, es un asunto de la cultura y delimita muchos de nuestros modelos de vida familiar. Yo recuerdo de niño que en la casa había como un principio, mientras los adultos hablan, los niños y las niñas callan. Bueno, por lo menos en mi caso, mi hermana y yo callaban y uno aprende eso porque eso es buen comportamiento. Y en algunos momentos eso tiene razón, pero cuando eso se incrusta como modelo cultural, lo que estamos transmitiendo es la palabra del adulto es la que vale, la palabra del niño no mucho. Entonces eso lo replicamos en la vida familiar, lo replicamos en la organización social y también en la forma como vivimos la fe.
la espiritualidad cristiana. ¿Qué me tiene que enseñar un niño acerca de Dios? Está recién nacido, tiene 2, 3 años, hace preguntas allí que ni sabe para dónde va. Claro, a veces preguntas que uno no sabe responder, pero no, yo soy el que tengo que enseñarle acerca de Dios. Y miren que es una visión que Jesús cuestionó mucho. En una ocasión, y aquí estoy hablando de textos muy conocidos, en una ocasión dice Jesús, Padre, está orando, Padre, te alabo porque escondiste los misterios del reino a estos que se las dan de sabios y se las revelaste a los más pequeñitos. Mire qué profundidad tiene ese texto de parte de Jesús, sobre todo ahora que estamos hablando de esas escalas desiguales como nosotros vemos, quién le enseña a quién y sobre todo en temas de espiritualidad. Cuando uno se abre a la posibilidad de que un niño le enseñe a uno acerca de Dios, de la oración, de tantas cosas profundas y serias de la Biblia, de la vida y de la Biblia, uno se lleva una gran sorpresa. Uno se lleva una gran sorpresa. Son niños que tienen y niñas que tienen voz, tienen espíritu, tienen comunión con Dios y tienen experiencia. Mira, aquí está Carla y están otras personas de Chile. Yo tuve la gran alegría de estar en Santiago hace unos pocos días y fui a una de las escuelas donde Carla trabaja y tuvimos un ejercicio de lectura bíblica intergeneracional donde adultos, niños y niñas hablan tratando nosotros de que estén hablando al mismo nivel. Escogimos el texto de Jesús regresando de Egipto a Israel después de que había muerto Herodes. Texto favorito ahora que viene Navidad. Ese es un niño migrante, ese es un niño perseguido, ese es un niño como muchos niños venezolanos, haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos, centroamericanos de esos que van en las caravanas migratorias. Cuando nos pusimos a escuchar los niños y la niña, yo me quedé sorprendido, sobre todo algunas niñas que habían tenido experiencia de migración en medio de las dificultades que es pasar una frontera cuando no hay documentos, cuando hay violencia, cuando hay inseguridad. Lo que decían, la experiencia de niñas, la experiencia que uno de adulto no ha logrado tener. Entonces, ¿cómo la experiencia de una niña como la que habló aquel día, varias que hablaron aquel día, enriquece la vida del adulto? Cuando preguntaron, ¿quiénes han migrado? ¿Quiénes han cambiado de país? Yo levanté la mano ahí como con cierta vergüenza, ¿no? Porque yo vine de Colombia a Costa Rica, pero cuando escucho la experiencia de esa niña, digo, yo mejor bajo la mano. Mi experiencia no tiene nada que ver con la experiencia tan profunda, profundamente humana y profundamente difícil que tuvieron que vivir algunas de ellas pasando estas fronteras y yéndose desde países de el norte de Sudamérica al sur-sur. Entonces, de eso estamos hablando. Transformamos, pero también somos transformados. Ya cuando Richard venga a hablar de las eclesiologías, donde la niñez es sujeto de eclesiología, nos vamos a dar cuenta todo el poder transformador que tendría la niñez si nosotros le permitimos su voz en las iglesias. ¿Cómo nos enseñan acerca de las nuevas generaciones? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué necesitan? Pero mire, a veces hacemos iglesia desde la concepción o conceptualización adulta.
de un mundo que ya pasó hace 10 o 15 o 20 o 30 o 40 años. Y seguimos haciendo iglesia como fue hace 40 años. Yo creo que la voz de las nuevas generaciones es la voz que más estamos necesitando para refrescar nuestros modelos de misión, ministerio, liturgia, educación, escuchar la voz que nos puede transformar. Si no permitimos a las nuevas generaciones que digan su voz, y por otro lado, eso es un asunto de permitir la voz de la niñez, pero de permitir el corazón de los adultos, abrirse para aprender. Si no se da ese encuentro, vamos a seguir con iglesias que tienen formatos eh, de décadas atrás y la niñez esperando, la juventud esperando decir su voz transformadora. Bueno, muy bien. Avanzamos entonces aquí. Con lo que decíamos anteriormente, entonces, ¿qué requeriríamos hacer? Lo hemos dicho y lo pongo ahora en orden. Pues considerar nuevas formas de misión menos adultocéntricas. Yo no estoy diciendo aquí sin adultocentrismo, no. Esas conductas y esos patrones culturales no se van a desmontar de un año para otro. Por eso yo digo modestamente, formas de misión menos adultocéntricas, formas de misión más iguales, donde blancos y no blancos, urbanos e indígenas, hombres y mujeres, adultos y niñas pueden participar con nivel de igualdad. ¿Habría alguna inspiración de textos bíblicos que nos señalen que Dios le daba importancia a la niñez? Ah, no, ahí podríamos quedarnos el resto de la noche. Cuando Isaías, por ejemplo, está pensando en la salvación venidera, dice, un niño os nacerá. Y habla de la Virgen y habla de lo que vendrá, pero la salvación está puesta en manos de ¿quién? De un niño. Es decir, cuando Israel está pasando su peor momento, Israel dice, ¿y quién nos podrá salvar? Ellos que estaban esperando nuevos reyes. Y viene el profeta y dice, les tengo buenas noticias, aunque son muy inesperadas. La salvación vendrá de un niño. Ahora en Navidad nosotros vamos a celebrar el cumplimiento de Isaías capítulo 9. El anuncio de que un niño profetizado es el Dios hecho carne. Eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Toda la fe cristiana es una propuesta de salvación a partir de lo más pequeño. Por eso los evangelios, Mateo, Marcos, Mateo, Lucas, que contienen los evangelios llamados evangelios de la infancia, comienzan con el nacimiento del niño. En el caso de uno de los evangelios, con el nacimiento de dos niños, Juan el Bautista y Jesús. Pero tengamos en cuenta, no aparecen ya adultos como aparecen, por ejemplo, en otras religiones. Muchos dioses aparecen con 83 años. Hay una tradición oriental que muestra a su Dios que nace con barba, nace adulto. En el caso de la fe cristiana, el Dios nuestro nace niño, bebé, migrante, perseguido, pobre y marginal. Bueno, entonces eso nos habla de esa igualdad y lógicamente esto sí requiere una iglesia más humilde, requiere una misión más humilde y como dice el texto de las pistas bíblicas, una iglesia más aprendiente, que quiere aprender y que quiere aprender de quienes hemos mantenido casi siempre silenciados. Muy bien. Este adultocentrismo del que hablábamos ahora, pues se centra y el texto de las pistas bíblicas nos resume la propuesta de la siguiente manera.
transformar a la niñez, pero dejarnos transformar por ella. Para eso, ¿qué necesitamos? Una iglesia más servicial y profética, para transformar. Ahí sí, para transformar. Una iglesia sensible y aprendiente, para ser transformados. Una iglesia intergeneracional e inclusiva. Yo a veces tengo la experiencia, por gracia de Dios, bendición que me da la vida, de poder estar en iglesias muy diversas. Algunas de ellas, recordando experiencias de este año, algunas de ellas son iglesias fabulosas en cuanto a teología, enseñanza, no, iglesias donde uno quisiera estar, pero no hay un solo joven. Por cierto, algunas de ellas en las que estoy pensando ahora, casi que el requisito para entrar ahí son jubilados, ilustres, ilustres, respetable, sí, respetable, eso es muy, muy respetable, lógicamente, pero viene la pregunta, ¿cómo hacemos iglesias más intergeneracionales y digámoslo, que le dañen la tranquilidad a los jubilados, traigan nuevo aire y traigan sobre todo esa diversidad que debe caracterizar al pueblo de Dios? ¿Recuerdan ustedes Hechos cuando se habla del Pentecostés y viene la profecía de Joel? En la profecía de Joel dice, los viejos soñarán sueños y los jóvenes, pero incluye las generaciones, como ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Elí con Samuel, niños que son reyes. Bueno, y transcurre toda la narración bíblica de una manera intergeneracional. Iglesia tierna y justa para transformar y para ser transformada, e iglesia formadora y protectora, para transformar y para ser transformados también en ese caso. Entonces, desarrollo estos 5 puntos brevemente para que podamos tener la oportunidad de conversar. Iglesia servicial y profética. Bueno, yo no voy a leer todo esto porque ustedes van a tener la oportunidad y además tienen el texto de las pistas. Pistas bíblicas, dejad a los niños venir a mí. Un texto que nos ha traído muchísima gratificación y que tuve la alegría de estar coordinando la edición de ese texto. Mire, lo que estamos diciendo allí es, la iglesia, si quiere transformar, no solamente debe dedicarse a evangelizar. Eso de que, bueno, hay que compartirle al niño y a la niña que Dios es amor, que el ser humano es pecador, que Cristo murió por nosotros, Él pagó la deuda, yo la recibo, tengo vida eterna. Bien, eso está bien. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Hay que seguirlo haciendo? Sí, pero la misión de la iglesia es algo más que ese mensaje. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo, que si queremos transformación, la transformación no se reduce a la evangelización, sino a una misión que incluya el aspecto servicial y profético. ¿Qué tiene que ver eso con la niñez? En una América Latina, con tanto niño y niña padeciendo violencia, víctimas de las desigualdades, víctima de la corrupción, víctima del abuso, donde los derechos de los niños y las niñas, aunque son enunciados y firmados por las naciones, no siempre hay presupuesto ni hay voluntad política para que esos derechos se apliquen efectivamente. Entonces, tenemos en América Latina una tarea misionera que es muy amplia, sobre todo cuando hablamos de la niñez, que es cómo nos involucramos en la defensa de una niñez más protegida, más digna y que vive en condiciones más justas. ¿Cómo es posible que en una América Latina tan rica en recursos naturales tengamos los serios problemas que tenemos de seguridad alimentaria? Hambre. Hay estadísticas. Honduras, Guatemala,
Y no voy a seguir mencionando otros países, porque mire, hay unos países donde los gobiernos no permiten que se diga que hay hambre. Es políticamente incorrecto. No se puede mencionar que en este país los niños tienen hambre, como si silenciándolo tuvieran que comer, como si quedándonos callados todos se solucionara el problema. Tenemos problemas muy serios en América Latina y recuerde que no se solucionan solo con la evangelización, con que el niño o la niña reciban a Cristo, sino que tenemos que involucrarnos en procesos que estamos llamando aquí proféticos, levantando la voz, como dice Proverbios 31, como dicen los Salmos, como dice Amós, como dice Habacuc, como dice Jeremías, como dice Isaías, en defensa de los que están llevando la peor parte de la historia. Y en el caso de América Latina, niñez. Una pregunta: ¿cómo podríamos asumir en nuestros ministerios el rol de promotores, difusores y protectores de los derechos humanos de la niñez? ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, dentro de nuestro ministerio, incluir la difusión de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cómo pudiéramos bíblicamente ayudar para que esos derechos fueran conocidos y sobre todo protegidos? Avanzamos. Una iglesia sensible y aprendiente. Bueno, ya de esto, desde el inicio estoy diciendo cómo el ser transformado requiere de una iglesia con una actitud distinta, una actitud distinta. Hablamos de ella y creemos tener la última palabra, pero la actitud es que la palabra también lo tienen niños y niñas. Hemos explorado muy poco acerca de esa comunicación de doble vía, sobre todo respetuosa. El caso, por ejemplo, de Samuel y Elí es un caso que estoy tratando de profundizar un poco más, porque recuerden que el niño Samuel, el hijo de Ana, primero de Samuel 1, capítulo 2, el niño es dejado en el templo y una noche escucha una voz. Entonces el niño va y le dice a Samuel, el profeta, perdón, Elí, le dice a Elí, el sacerdote, eh, habla que tu siervo escucha. ¿Qué me estás llamando? Dice Elí, no, yo no te estoy llamando. Anda, acuéstate. El niño se acuesta y al rato vuelve y escucha la voz. Señor, ¿me has llamado? No, 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 te dije ya que no te he llamado. Bueno, sigue la historia hasta que al final Elí comprende que el que le está hablando es Dios. ¿A quién le vino a hablar Dios? Al niño. No le habla al profeta, le habla al niño para que el niño le hable al profeta. Hablábamos en Chile de eso, ¿no? Carla y demás que están aquí. Ahí en la comunidad teológica de Chile hablábamos de ese texto. Ese texto es muy profundo. Hasta que por fin Elí se sensibiliza y se convierte en un aprendiente. Él quiere aprender y dice, habla, que tu siervo escucha. Y la palabra vino de parte del niño. La pregunta que ahí nos hacemos es, ¿cómo ayudarnos a transformar las maneras como hasta ahora hemos comprendido el mundo de la niñez? ¿Cómo, si uno pregunta, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es una niña? Ah, muy humilde, muy risueño, dice cosas muy alegres, no tienen un pensamiento todavía muy claro, no entienden qué es la vida. Vamos señalando cómo pudiéramos corregir la visión de una niñez que es quizá todo eso que hemos dicho, pero que tiene voz, piensa, siente, se deprime, sufre y tiene mucho que enseñarnos. Bueno, por otra parte, una iglesia intergeneracional e inclusiva, es decir, incluye esos que por lo general se han quedado por fuera. Y aquí estamos hablando no solamente de
categoría de edad, etaria, sino también pudiéramos incluir racial, cultural, género y otras más. ¿Cómo lograr una iglesia que escuche voces y una iglesia que trabaje ya en este caso no solamente intergeneracionalmente, sino interculturalmente, que es la propuesta del Nuevo Testamento? La propuesta del Nuevo Testamento es una iglesia donde ya no hay varón ni mujer, gentil, ni judío, este ni el otro, porque todos en Cristo han sido. ¿Ustedes se imaginan escribir ese texto en la perspectiva de la niñez, donde ya no haya varón ni mujer, judío ni griego, viejo, viejo sabiondo y niño ingenuo, sino que todos ante Cristo tengan valor, se respeten y se escuchen? La pregunta, ¿qué hacer para que nuestras iglesias escuchen la voz de la niñez y se les permita ser protagonistas, sujetos de acción, sujetos de derecho, como una práctica no solamente social, protagonismo de la niñez, sino también eclesial? Acabamos de celebrar la Reforma Luterana. Lutero habló de el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Lutero tenía en cuenta a los niños y niñas? No estoy muy seguro, ni tampoco le podemos pedir eso al reformador en el siglo XVI. Si nosotros no lo hemos logrado, pleno siglo XXI, ¿cómo tener iglesias donde el sacerdocio universal incluya niños y niñas? Para pensarlo. Vamos terminando. Una iglesia sana y justa. Este sí quiero repasarlo. Las cifras de violencia contra la niñez y los niños son alarmantes. Violencia directa, violencia indirecta, psicológica, violencia estructural, violencia que se sufre en la casa, violencia que se sufre, dijimos, en la iglesia, en el barrio. Violencia estructural. No hay cosa más violenta para una niña y un niño que la pobreza y no tener que comer mañana. Ahí hay una violencia que llamamos aquí violencia estructural. Bueno, ¿cómo lograr nosotros como iglesia ser iglesias que promueven ternura y justicia? ¿Cómo asumir la tarea formativa de papás, mamás y cuidadores para que adopten también nuevas formas de disciplina más tierna? No como la tradición latinoamericana con castigo físico y humillante, con grito, con, bueno, tantas formas. Venimos de generaciones donde se nos formó y se nos deformó a través de una educación, entre comillas, que venía con grito, chancleta, correa y palo. Bueno, las iglesias en esto tienen una gran oportunidad de educar sin violencia, lo que estamos llamando educar con justicia, con diálogo, con respeto, con ternura, que es lo que se puede decir en una sola palabra. Y iglesias formadoras e iglesia protectora. Tenemos en nuestra parte de misión la educación, y en la educación podemos nosotros lograr estos cambios que son de verdad cambios culturales. Si nosotros en las iglesias, con palabra de Dios en mano, no logramos incidir para que haya nuevas formas de entender a la niñez, la sociedad poco está haciendo. La sociedad poco está haciendo. Las escuelas, los colegios, muchos hacen esfuerzos ingentes, pero no logran transformar esas mentalidades porque se trata de cambiar mentalidad y estructura de vida. Las iglesias tienen una gran oportunidad de enseñar nuevas formas de relacionarnos, comenzando desde la casa, siguiendo por la iglesia, proyectando eso a los medios de educación que tienen las iglesias, colegios, universidades, escuelas, formando papás y mamás, formando educadores y educadoras. Eso tiene que ver con la educación cristiana. ¿Cómo formamos a los profesionales cristianos para que tengan una nueva perspectiva de la niñez? Que ayuden a ser agentes de transformación, pero que tengan en cuenta
ser también sujetos de transformación. Pregunta, si la formación es una tarea de toda la vida, donde todos somos educadores y somos educandos, ¿cómo tener en cuenta la educación que podemos recibir de parte de la niñez? Paulo Freire decía, educamos y somos educados. Y esto vale con la niñez. En resumen, iglesia servicial y profética, sensible y aprendiente, intergeneracional e inclusiva, tierna y justa, formadora y protectora. Y termino con una frase de Albert Einstein. Los niños son los arquitectos de nuestro futuro. Los niños son los arquitectos de nuestro futuro. En sus risas y juegos, yo agregaría en sus formas de pensar, en sus formas de ver la vida, en sus ocurrencias, en su sabiduría, nos revelan el camino hacia un mundo lleno de posibilidades infinitas. Y en esta América Latina, donde los horizontes cada vez más se cierran, necesitamos hacer misión junto con la niñez y que la niñez la haga con nosotros, para que sigamos soñando que en América Latina todavía hay posibilidades de justicia, de ternura y de dignidad. Que el Señor nos ayude en esto y muchas gracias. Oh, muchas gracias, Harold, por esta rica ponencia. Creo que nos dejas muchos retos, sobre todo a nosotros como adultos, el de ir reaprendiendo, ¿verdad? Resignificando muchas palabras y la misión que tiene la iglesia. Entonces, vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. Ya vi que ahí han estado escribiendo en los chats, entonces le vamos a pedir a Adriana que nos haga el favor de comentar cuáles son esas preguntas para que Harold nos pueda Sí. apoyar. Te escuchamos. Bien. Mira, tenemos una, la primera que apareció, que dice, me gustaría poder realizar el ejercicio que menciona de la lectura intergeneracional. ¿Qué sería importante considerar para poder desarrollarlo o cómo desarrollarlo? ¿Podría orientarme, por favor? Bueno, sí, muchas gracias por el interés en esto. Posiblemente en febrero va a salir una guía para lectura bíblica intergeneracional. En este momento estamos trabajando en la metodología. Necesitamos una metodología. Ahí estoy trabajando junto con la doctora María Cristina Ventura, una biblista dominicana, y el modelo que ya tenemos una primera aproximación lo estamos validando, lo estamos probando en México, Bolivia, Chile, República Dominicana y Ecuador. Con esa validación, bueno, lo que comenté en Chile fue una validación de ese método. Con esa validación vamos a ir a una segunda versión y esperamos tener, a ver, Esmeralda y Lisbeth, yo creo que con estos mismos grupos podríamos tener un curso en el primer trimestre del próximo año sobre lectura bíblica intergeneracional. Bueno, una idea, ¿no? Una idea. Pero eso es lo que te puedo decir porque eso apenas está en proceso. Pero básicamente lo que se busca son buscar métodos de lectura bíblica donde adultos se sienten junto con niñas y niños, no para enseñarles, sino para que ambos grupos puedan dar su mirada sobre el texto y enriquecerse. No es que el niño va a enseñar al adulto ni el adulto al niño, es que nos vamos a enseñar y desde nuestras perspectivas ver nuevas perspectivas también acerca del texto bíblico. Pero esperamos que pronto tengamos ya esa metodología definida. Gracias. Muchas gracias, Harold. Tengo otra pregunta que dice así, ¿a qué se refiere la palabra iglesia inclusiva? ¿Cómo se puede ser iglesia inclusiva? Bueno, podríamos decir, bueno, lo mencioné aquí, estamos hablando de incluir a niños y niñas en los programas de la iglesia, no como consumidores del programa, sino también como personas que pueden opinar sobre el programa.
Ahí los estamos incluyéndolos en las informaciones de la iglesia. Cuando digo la información es iglesias que tienen modelos democráticos o participativos de decisión, cómo la niñez puede también expresar su palabra. Ahí los estamos incluyendo, les estamos escuchando, les estamos incluyendo en procesos de toma de decisión, en formas de pensar el futuro de la iglesia, pero también más allá de niños y niñas, iglesias que incluyan personas que a veces están al margen de todo, ¿no? Estábamos hablando aquí de personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, una iglesia que sea diversa, como en el libro de los Hechos, que incluya, y que incluya no quiere decir solamente que los tenga en la banca, sino que su palabra sea escuchada y su palabra sea respetada. Pero para eso, bien podríamos empezar desde las casas, teniendo familias que incluyan la voz de los más pequeños. Y ahí se aprende mucho. Pero esa es la idea de iglesias que incluyan, que escuchan, valoren, respeten y dignifiquen. Muchas gracias. Esmeralda, ¿tenemos tiempo para alguna más? Sí, yo creo que otras dos más podemos. Ajá, sí. Bien, bien. Tengo esta. Dice así, las comunidades latinoamericanas deben reconocer corrientes del norte que tienen una visión opuesta a la que estamos analizando. Es necesario entender la diferencia sustancial. Sí, bien. Es una afirmación, pero... Es una afirmación que yo la comparto. Sí, necesitamos ministerios con la niñez más contextualizados, más tropicalizados, que surjan también de las ideas propias de América Latina, de sus comunidades indígenas. Hay mucho que aprender de las comunidades indígenas en cuanto a esto que estábamos hablando de la inclusión y el lugar que tiene la niñez, sobre todo la protección, el cuidado, sin querer decir que son pues modelo perfecto, pero pudiéramos ver cómo otras culturas que están muy cerca pudieran también enseñarnos nuevas formas de ser y de vivir. Gracias, muy buena propuesta. Tenemos otra, entonces dice, sí, muchas gracias. Esto nos desafía a mejorar en nuestras relaciones con nuestros niños. Nosotros una vez al mes dejamos que los niños, las niñas y los adolescentes dirijan el culto. Creo que es un gran avance. Es un buen avance, es un buen avance y yo creo que con estos buenos avances las iglesias pueden aprender mucho más de cómo la niñez puede tener un lugar también dentro de la iglesia, transformar y ser transformados. Aquí tenemos uno más que afirma lo que acabamos de decir. Dice, trabajo en un ministerio llamado Sonrisas del Cielo, donde sus miembros son miembros 4 adolescentes, 3 jóvenes, 3 adultos. Verdaderamente es algo nuevo para nosotros, pues son ellos los que hacen el trabajo y nosotros les acompañamos. En ocasiones nos da un poco de temor por los lastres culturales y tradicionales, pero ha sido de mucha bendición y crecimiento. Y aparecen muchas expresiones de gratitud y de bendiciones para tu persona. Muchas gracias, Adriana. Bien, por favor. Bien, Esmeralda, con esto tenemos otras preguntas. No hay muchas preguntas, hay afirmaciones de lo que estuvimos viendo. Después las transcribo todas. Sí, hay una pregunta que yo también vi ahí, no sé, A ver. una de las primeras, que a lo mejor me parece también importante. Dice, ¿cómo escuchar la voz de las niñas y los niños para acompañarles en sus inquietudes sobre, pues, identidad de género sin dejar de ser iglesia y sin violentar sus derechos? Yo creo que son algunos de los temas que surgen mucho hoy en día en las iglesias. Sí, bueno, yo diría esto. Creo que son temas nuevos, temas que no podemos aventurarnos a resolverlo tan rápidamente. Son temas complejos social y políticamente. Creo que cada iglesia por lo menos haría bien en informarse bien sobre esos debates que se están haciendo en el espacio público. Haría bien en informarse, en escuchar gente especializada antes de tomar decisiones apresuradas
y salir a defender en el espacio público una posición que no siempre está muy bien argumentada e informada. Son temas muy serios, son temas muy nuevos. Si uno dice, vamos a debatir sobre la divinidad de Jesús y la Trinidad, son temas viejos, siglos. Pero cuando dice, vamos a hablar de identidad de género, a veces nos sentimos con la misma autoridad de que estuviéramos hablando de la Trinidad. No, son temas nuevos y la iglesia tiene que ser muy, yo creo, muy humilde, aprendiente para escuchar sobre temas que necesitamos más información y entenderlos sobre todo desde los puntos de vista de la ética cristiana. Ujú. Pues sí, muchas gracias, Harold. Creo que sí, ahí tenemos todavía también un reto muy grande y sobre todo creo que algo que me gustó del tema de ayer que tú diste, que fue de fe y derechos de la niñez, creo que eso es algo que la iglesia tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Cómo realmente vemos que los derechos de la niñez no es algo diferente a lo que estamos predicando o lo que mencionó Jesús. Entonces creo que eso es algo súper importante, cómo nos vamos capacitando más y entendiendo esta complejidad, porque a veces pensamos que están peleados y como decía también ayer algunos de los invitados, ¿no? El mismo gobierno, las mismas instancias gubernamentales nos ven como, o ven a las iglesias como alguien que está alejado de este enfoque de derechos y creo que no estamos alejados, creo que sí lo hacemos bien, pero a veces no entendemos el trasfondo y esta parte de lo que tú decías de esta metodología, ¿no? Creo que eso es algo súper importante que para mí es algo que yo he visto, donde podemos estar escuchando a las niñas, niños y adolescentes es en la iglesia, en la casa, porque también nosotros como familia formamos parte del cuerpo de la iglesia, ¿no? Somos la iglesia. Entonces creo que desde ahí, desde la familia, empezar a darle la voz a las niñas y a los niños. Algo que me gusta del enfoque de derecho es esta parte de la autonomía progresiva que viene en la convención, que vienen en los derechos y que a veces no entendemos bien esta parte de la autonomía progresiva en donde nosotros junto con ellos vamos dando herramientas para que ellos vayan tomando sus propias decisiones. A veces es complejo cuando decimos, bueno, a un bebé, ¿cómo le voy a dar la participación? O a un niño de 2 años, pero desde ahí podemos empezar a hacer como muchas cosas. Muchas gracias, Harold, nuevamente por este tema. Nos reta mucho porque pues también tenemos que empezar a tomar estos elementos importantes para nuestro proyecto social integrador. Recordemos, de nada sirve que tengamos estas sesiones, estas temáticas y no las quedemos guardadas, sino que realmente cómo lo podemos poner en práctica todos estos conocimientos con estos proyectos sencillos, ¿no? Esto que decía Harold de esta metodología intergeneracional, esa es una propuesta que se está trabajando para poder dar herramientas a las iglesias. Me imagino que todos sus proyectos son otras herramientas que pudiéramos compartir con otras iglesias también. Entonces, les invitamos para que pues continuemos formándonos, fortaleciéndonos, pero nuestras capacidades y competencias no se van a ver concluidas si no las implementamos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, ya no damos la palabra, si veo que ahí Connie tenía. Si escriben sus preguntas, se las hacemos llegar a Harold para que también nos las puedan responder. Vamos a dar aquí algunos elementos para que, ¿cómo se llama? En cuanto a la parte del proyecto social integrador, les vuelvo a repetir, ya todo está dentro de la plataforma. Y pues bueno, vamos a concluir nuestro día de hoy. Primero vamos a hacer la oración primero vamos a agradecer más bien a aquellos participantes que son que han tomado este reto de ya entregar su proyecto integrador. No es que les queramos meter presión a los demás, no les queremos, sino más bien es como animarlos a de que sí se puede, sí podemos tener estos proyectos. Entonces felicitamos a Christine Laguatas que ya envió su proyecto, a Evelyn, a Janet, si quieren seguir, a Miriam, Octavio, Rosa,
Valentina, y pues bueno, son las que ya entregaron su proyecto. Les vuelvo a repetir, no es que les metamos presión, sino simplemente es felicitar a las personas que ya pudieron entregar su proyecto. Si siguen teniendo dudas, si se les está complicando, estamos los asesores para apoyarlos. A veces nos tardamos porque pues no coincidimos con los horarios, ¿no? Yo luego en la mañana para mí, desde las 6 de la mañana, 5, empiezo a escuchar también mi WhatsApp y yo digo, ay, es mi despertador, ya vi que ese es mi despertador para levantarme temprano, o a lo mejor yo empiezo a mandar mensajes y para ustedes ya son las 10, 11 de la noche. Entonces, pues ahí comprendamos un poquito esta parte, les animamos. Está el formato muy sencillo, ya tenemos muchos elementos hasta este momento que nos están retando como iglesia, como líderes de las iglesias en las que estamos, en los diferentes ministerios. Inclusive algunos no están dentro de la iglesia, sino dentro de su trabajo, y para nosotros eso es valioso. ¿Sí? En la manera en que nosotros podamos implementar esto, nos va a generar más capacidad en otros adultos, y también vamos a tener estos espacios donde vamos a poder escuchar a las niñas, niños y adolescentes. Entonces les agradecemos. Vamos a dar, pues ahora sí, paso a esta Carlita para que nos haga la oración final y podamos concluir. Gracias, Esme. Bueno, agradecer la excelente exposición siempre del pastor Harold, todas sus reflexiones que nos insta a realizar este cambio, esta transformación. Que vamos a orar en pos de un cierre con desafíos. Gracias, Padre, por todo lo que hoy día nos has enseñado. Nos has entregado herramientas, Señor, y muchas reflexiones desde lo que tenemos que hacer como iglesia ante las necesidades de tantos niños y jóvenes que están en nuestras comunidades de fe. Señor, permítenos ser transformados por ti para también transformar a otros, transformar a aquellos niños, a aquellos jóvenes que son siervos tuyos, ministros tuyos, y que también tienen la presencia del Espíritu Santo y son tan importantes dentro de tu iglesia, dentro de tu reino que tú formaste, que queremos, Señor, también aprender de ellos, como también enseñarles para ellos, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que cada uno de los que está realizando este curso de pistas bíblicas sea de bendición, no solamente en sus iglesias, en su barrio, en sus comunidades, en sus trabajos, en sus estudios, donde haya niños y jóvenes que impacten, Señor, por medio de todas estas transformaciones y estos desafíos de generar iglesias sensibles. Porque si generamos iglesias sensibles, lograremos sentir lo que siente el prójimo. Iglesias empáticas, iglesias que transformen, iglesias que generen cambios de acuerdo a sus necesidades. Te damos gracias y creemos que así va a ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carlita, por esta inspiradora oración. Seguimos teniendo el reto. Gracias a todos por su participación y asistencia. Los animamos, ya nada más nos falta una sesión, un tema, que también nos va a retar. Imagínense cómo vamos, nos van inspirando cada vez más. Y pues yo veo que aquí en el día de hoy tenemos a 190 participantes de América Latina, ¿no? Se inscribieron 500 personas, solicitaron la beca y ha sido un reto para cada uno de nosotros poder seguir asistiendo acá. Los animamos, animen también a sus otros compañeros en el grupo. Ustedes mismos escriban en sus grupos y digan, estuvo muy excelente, nos retan, para que los otros compañeros se puedan animar y puedan entrar el último día y hacer su proyecto social. Imagínense, si nosotros podemos decir que de los 300 que han estado participando, 200 proyectos sociales integradores en toda América Latina, es un gran reto. Es algo que les va a beneficiar a las niñas, niños y adolescentes de cada una de sus comunidades, de cada uno de sus países, y es un esfuerzo muy grande y es una bendición también poder estar aquí. Entonces, los animo
y que pues en las siguientes pistas bíblicas, le decía Liz, para 1500 podrían ser hasta 1000 integrarlos, ¿no? Y ahorita los asesores se me van a desmayar a decir no, pero pues es un reto, porque a lo mejor de los que están aquí pueden convertirse también en asesores para poder apoyarnos en las siguientes pistas bíblicas. Les agradecemos, es una bendición, seguimos en contacto, sus asesores también desde sus grupos y sus preguntas también. El material va a estar subido, yo creo que el viernes o el lunes de esta sesión del día de hoy, y pues bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias. Buenas Gracias, Carol. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. Buenas noches, mil gracias, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, adiós. Desde noches. Chile y Alberto ya vi. Chao. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones a todos. Gracias de Ecuador. Desde Ecuador, sí, bendiciones, Imelda. Gracias, gracias. Gracias, Imelda. Saludos, bendiciones, gracias desde México. Bendiciones, Rafa, que estés muy bien, que sigas bien, Rafa. Gracias, un gusto, bye. Bye. Erika, un gusto, Erika. Saludos. Chao, bendiciones. Chao, Ruth. Desde Venezuela. Chao. Chao desde Venezuela, el gran reto ahí con Venezuela. Amén. Nos vemos. Cerramos sala, Esmeralda. Sí, nos vemos. Bye, Dios. Chao.